Hola chicos, ¿cómo están? Les voy a dejar unos videos explicando cómo se formaba y para qué sirve el presente simple y el pasado simple para que los ayuden a resolver los trabajos prácticos 1 y 2. Empecemos con el presente simple. El presente simple se usa, como dice aquí arriba, para hablar de cosas que suceden habitualmente, que son parte de una rutina, que tienen una cierta estabilidad o asiduidad en cuanto a cuándo ocurren o cuándo no ocurren. Por eso, como dice acá, algunas veces están seguidos de los adverbios de frecuencia, always, sometimes, usually, never, ¿sí? Pero no siempre están estos adverbios. Se asocia con eso porque justamente si son parte de una rutina o que sabemos cosas que ocurren cada cierto tiempo, estas palabras nos ayudan a expresar mejor esa idea. Hay otros usos del presente simple, el anterior es el más importante, que se utiliza para hablar de hechos científicos, de verdades absolutas que nadie nos puede rebatir, también es un uso, por ejemplo, que Bogotá está en Colombia, no me lo puede negar nadie, porque la ciudad de Bogotá está en Colombia. Que el agua hierve a los 100 grados centígrados, tampoco, porque es un hecho que está probado. Entonces, para esas verdades absolutas que se mantienen en el tiempo, también se usa el presente simple. Y para eventos programados en un futuro cercano, es decir, si yo sé que algo va a pasar a una determinada hora, por ejemplo, a qué hora sale un tren, un avión, un micro, voy a usar el presente simple, aunque no esté ocurriendo en el momento, pero es algo que siempre, si un vuelo o un tren en particular siempre sale a las 2 de la tarde, como es una rutina que tiene ese tren, se usa el presente simple. Bien, ¿cómo se forma? Nosotros, para formar el presente simple, tanto en la oración afirmativa, negativa y pregunta, tenemos que saber que los pronombres, que eran I, yo, we, nosotros, you, ustedes o vos, they, ellos o ellas, he, él, she, ella, it, eso o esa, siempre se dividen en estos grupos. Por eso la tabla tiene una parte más oscura y una parte más clarita. En la parte más oscura tenemos el I, que es la primera persona, el we, el you y el they, que es la segunda, perdón, la tercera persona del plural, ¿sí? Ellos, nosotros, ustedes. You también puede ser la segunda, que es vos, ¿sí? Y he, she o it, que son las terceras personas del singular. Bien, ¿qué pasa con las oraciones afirmativas? Si una oración empieza con cualquiera de estas personas, que está en oscuro, I, we, you o they, al verbo yo lo voy a escribir como lo tengo escrito entre paréntesis. No lo cambio ni le agrego nada. Pero si una oración afirmativa empieza con he, con she o con it, lo que voy a hacer es agregarle una S al verbo. Una S para que yo pueda escribir ese verbo en presente. Simple. ¿Qué pasa si la oración es negativa? Tengo la misma división de personas, la parte oscura tiene el I, el we, el you y el they, la más clarita el he, el she y el it, pero la diferencia entre las dos es la siguiente, que si mi oración es negativa y empieza con alguna de estas personas, adelante del verbo le voy a escribir la palabra don't. Si mi oración es positiva y empieza con alguna de estas personas, adelante del verbo le voy a escribir la palabra doesn't, tal cual está acá. Y al verbo, en ambos casos, no lo cambio, lo escribo como está. Solamente le agrego o don't o doesn't, depende de cómo empiece la oración. Por eso es importante que, si todavía no se acuerdan bien qué va con qué o cómo tienen que escribir las oraciones positivas o negativas, que para realizar el ejercicio del trabajo práctico 1, antes consulten la tablita esta y se van guiando. Las preguntas. Las preguntas no empiezan con la persona. Fíjense que los pronombres personales, ¿sí? I, we, you, they, he, she, it, están divididos en los mismos grupos, pero no están al principio, están segundos en el orden. Porque las preguntas empiezan con los auxiliares do o does. Does se escribe con las terceras personas del singular, he, she o it. Do se escribe con la primera, con las terceras personas del plural, I, we, you o they. Quiere decir que si yo tengo que armar una pregunta y mi persona es alguna de este grupo que tiene el color más oscurito, voy a empezar la pregunta con do, voy a elegir una de estos pronombres que yo quiera,
Y después escribo el verbo como está y la información que tenga que necesite para cerrar la pregunta. Y si mi pregunta en tal caso tiene como persona a he, a she o a it, la voy a empezar con das. Escribo el das, escribo la persona, escribo el verbo como está sin agregarle nada y el resto de la información. Entonces, ¿cómo se escribe una oración en presente simple? Primero la persona o sujeto, puede ser he, por ejemplo. En el medio puedo tener un adverbio, que puede estar o no. El verbo, que si es positiva, me voy a fijar si le agrego la S o no, siempre mirando este cuadrito que aparece acá con las oraciones afirmativas para saber, depende cómo empieza si empieza con alguna de estas no le agrego nada al verbo y si empieza con alguno de estos sí. Después escribo el objeto o información, ¿sí? O el resto de la información. Si la oración es negativa, pongo primero el sujeto, después el don't o el doesn't, depende del sujeto de acá. Yo voy a usar este cuadro, si es cualquiera de estos, escribo don't, si es cualquiera de estos, escribo doesn't. Después el verbo y después el resto de la información. Y si van a escribir una pregunta, van a poner primero do o does, después el sujeto, después el verbo y después el resto de la información. Acá, esto lo vamos a saltear porque por ahora no vamos a ir tan en profundidad con lo que es el presente simple. La idea de este video es entonces que presten atención a estos cuadros, que ahora voy a llegar, ¿dónde está esto? A estos cuadros, afirmativo, negativo y pregunta, más el afirmativo y el negativo, para poder resolver el ejercicio del trabajo 1, que tienen un verbo entre paréntesis y te tienen que decidir si la oración es positiva o negativa, y en tal caso, cómo escriben el verbo. Cualquier duda o consulta, saben que me escriben e intento ayudarlos.